Ahora sí les voy a contar sobre las religiones antiguas, volumen 3. Tiene sobre la religión de los eslavos, de los baltos, los germanos, los romanos, los celtas, los etruscos, los japoneses y los chinos. Por ejemplo, en la página 39 que los baltos creían en la reencarnación y por ello iban a la guerra muy confiados y valientes, porque si morían, decían, pues voy a reencarnar. También dice que los irlandeses, en la página 141, que los irlandeses, para ellos, poeta, cantante, músico, hechicero y adivino, eran la misma cosa. Eso está interesante porque he notado que la mayoría de los textos religiosos más antiguos suelen haber sido creados o fundados por poetas. Y eso es un detalle interesante porque en el mundo antiguo, músico y poeta eran la misma cosa. No podía haber un músico que no fuera poeta ni un poeta que no fuera músico. Y es que en esos tiempos, antes de la escritura, y sobre todo que aún después de la escritura, eran pocos los que sabían leer y escribir, y eran pocos los que tenían dinero suficiente como para comprar un libro. Entonces la cultura se extendía oralmente y entonces tenían que aprenderse los relatos míticos y religiosos de memoria. Por eso mismo los hacían en versos, versos estructurados en patrones específicos para facilitarle a la memoria la reproducción de ellos. Entonces, por eso tiene sentido que los textos religiosos fueran siempre hechos por poetas. ¿Por qué? Por eso. No, no porque los poetas tuvieran alguna capacidad o poder sobrenatural o algo así, que capaz que sí, ¿no? Sino se me hace que es un asunto más pragmático, el simple hecho de que ellos podían hacer que ciertas ideas se quedaran en la mente de la gente, porque los hacían de manera rimada, los hacían de manera bien elocuente, con música bonita, etcétera. Y por eso tiene más sentido, pues ya ven, una canción que te gusta, pues te la pasas repitiéndola, no te la sacas de la cabeza. En cambio, una persona que no supiera expresar sus ideas religiosas o espirituales de esa manera, no podía conseguir que a otros se le quedara en la mente. Entonces, pues no triunfaban, mientras que sí, los que sí tenían esas habilidades. Por eso está muy interesante eso. También en la página 146 dice que para los irlandeses la escritura era mágica, siempre era mágica. Eso está muy curioso. También me parece que para los germanos y los vikingos, esto de las runas, también era siempre era mágico también. Es curioso porque a pesar, también dice en la página 146, que a pesar de que la escritura era mágica para ellos, los textos sagrados preferían memorizárselos enteros. Y así como que era demasiado sagrado como para ponerlo por escrito, incluso aunque la escritura misma fuera mágica. Y otra cosa, de los romanos, dice en la página 104 que los romanos, ah no, esa es otra, esto es de los germanos. En la página 104 dice que los germanos creían en esto de las nornas, igual que los griegos con las moiras. Es una cosa en la que se nota bastante la diferencia entre el mundo cristiano o abrámico, las religiones abrámicas, que coinciden en ciertos puntos en común, como en la creencia en el libre albedrío. Mientras que en el mundo de los paganos no está eso, sino que en su lugar está el destino de las moiras y las nornas, que todo ya está trazado, el hilo del destino que se corta y demás. Y eso está muy interesante. Yo prefiero la versión pagana, es que memorizo cosas de la Biblia, sí, pero me gusta la Biblia, sí, me gusta, todo. Pero yo simpatizo más con la mentalidad de los antiguos paganos, porque la idea de un Dios, no tienes que pensar igual que yo, y eso está bien, pero la idea de un Dios que creara el mundo para luego, y creara una humanidad y demás, para luego juzgarlos y dividirlos entre buenos y malos. Se me hace así como, ¿por qué no los hiciste buenos y ya? Y luego he oído, pues he leído muchas de esas las explicaciones. No, es que quiere Dios que cada quien se gane lo que se merece. Se me hace un parche mal puesto, pues. Para mí no tiene sentido. A mí me convenció Giordano Bruno de la infinidad de los mundos, y no solamente en el sentido de otros planetas, sino más acá, ¿no? O sea, como dice Wittgenstein, todo lo que es pensable es también posible. Entonces,
todos los mundos que podamos imaginar existen en algún otro lugar y eso es lo que yo creo. Y por supuesto, cuando sepa algo, como decía Platón, tal vez te parece un mito de vieja, pero cuando encontremos un conocimiento más verdadero, entonces lo hacemos a un lado. Pues así, igual todas las creencias deben tirarse cuando se encuentra uno con un conocimiento más verdadero, porque son creencias, pues las creencias no son para creerse para siempre, sino hasta que uno pueda, son como hipótesis, pues ya que uno encuentra lo más verdadero, pues tira lo que no se queda bien ahí, pues. Y por eso, eso del libre albedrío a mí no me queda. Así que en la 239 es donde decía que los romanos no tenían una figura así como Edipo u Orestes, o sea que ellos no tenían no le daban importancia a la idea de la culpa, sino que era algo que desarrolló después el derecho como una cosa burocrática, pues, pero no había una importancia exagerada al sentimiento de culpa, por lo cual también es otra de tantas cosas por las cuales me parece que lo del complejo de Edipo de Sigmund Freud no, no tiene validez ya. O sea, fue una hipótesis interesante en su tiempo, pero ahorita ya no aplica, pues. Una cita interesante y chistosa de la página 218 dice que había unos pueblos, es así, ese detalle sí se me olvidó, quiénes eran en específico. A ver, 218. Los etruscos, o sea, los que estaban allí en Italia antes de los romanos. Los etruscos construían casas para los muertos, para sus difuntos. Les construían casas y las llenaban de lujos. ¿Con qué propósito? Para que no se escaparan de la tumba a atormentar a los vivos. Bien parecido a cómo los egipcios ponían mensajes a veces en las tumbas diciéndoles, déjame en paz, no me molestes. Y otra cita medio turbia es de que los romanos en la página 246 decía que hacían dos tipos de rituales. Uno de ellos era invitar, cuando hacían un asedio, invadían una ciudad de otro pueblo, hacían un ritual en el que le decían a los dioses protectores de la ciudad, dejen que sean vencidos, no les ayuden, y nosotros los llevaremos a Roma, les construiremos un templo más grande, y luego había otro ritual, ese ya era como de cosa muy desesperada, era de que cuando sentían que estaban perdiendo una batalla, un soldado romano se ofrecía, le hacían un sacrificio con él, y entonces, pues eso con la finalidad de ganar la batalla. Era pues un ritual raro y turbio, pero cosas que pasaban. Y una cita curiosa es que en la página 139 dice, los druidas, estos dice que pasaban hasta 20 años en la escuela para memorizar sus textos sagrados. Eso se me hace ahora como de bestia. Entonces, parece que pues no hacían, parece que se la aprendían a la mala porque hay 20 años. O no, es que ni la Biblia, o sea, es demasiado tiempo eso. Por eso se me hace raro. Es como, es que es demasiado tiempo lo que se tardaban. Y una última cita interesante es de la página 252. Dejen confirmo. Sí, 252. Dice que los romanos tenían unos libros llamados los libros sibilinos, y estos libros eran como unos libros de augurios. Cada vez que pasaba alguna cosa curiosa o extraordinaria o rara, revisaban ese libro esos libros civilinos y hallaban, pasó esto, entonces hagan este ritual. Y ya para complacer a los dioses, pues, que, o sea, como un diccionario de qué están diciendo los dioses y cómo complacerles. Y también dice que Augusto en una ocasión reunió porque sucedía que desconfiaban de cualquier persona que dijera tener poderes proféticos o adivinatorios, porque como que la religión y la adivinación estaba muy institucionalizada en Roma. Entonces cuando llegaba alguien de otro lado diciendo, es que yo tengo poderes de profecías o hablo directamente con los dioses, entonces los romanos eran como, no te creo. Y entonces
comenzaron a circular en cierta ocasión unos libros de adivinación y de cosas así. Y los romanos, pues Augusto los mandó juntar todos esos libros y los quemaron, porque decían que estaban descontrolando a la gente. Porque era como que de repente esta gente comenzaba a ganar algo de poder político, porque algunos los que le creían, y no convenía al imperio, entonces quemaban esos libros.